un siervo aprobado. Esa es la segunda parte del tema que trataba sobre la historia de Job. Y vamos a irnos al capítulo 2, verso 1 en adelante. Aconteció que otro día, recuerden que ya habíamos hablado de la primera parte antes de ayer. Aconteció que otro día vinieron los hijos de Dios para presentarse delante de Jehová. Y Satanás, note que aquí no lo menciona como hijo, que muchos le gustan tergiversar. Bueno, si los hijos se presentaron, Satanás es un hijo y se presentó. No dice que él se presentó como hijo. Dice, y Satanás vino también entre ellos. No dice que era hijo. Entre ellos, presentándose delante de Jehová. Y dijo Jehová a Satanás, ¿de dónde vienes? Respondió Satanás a Jehová y dijo, de rodear la tierra y de andar por ella. La palabra del Señor dice que Satanás, el Señor lo reprenda, anda como león rugiente, no que es un león. El único león genuino, verdadero, es el león de la tribu de Judá que se llama Jesucristo. Anda como león rugiente buscando a quien devorar. Y Jehová dijo a Satanás, ¿no has considerado a mi siervo Job? Cuando él dice de rodear la tierra, está hablando de inspeccionarla, de mirar cómo viven los habitantes y todo eso. Y él le dice, el Señor, tomando en cuenta de que Job es un siervo aprobado, de que Job es un siervo digno de él tomarlo en cuenta, dice, ¿no has considerado a mi siervo Job, que no hay otro como él en la tierra? Este hombre, Job, aún siendo una persona con fallas, siendo una persona que era humano, y ser humano es tener defectos. Sin embargo, su integridad llegó ante la presencia del Señor, y el Señor habla por Job. Hablábamos anteriormente que qué dice el Señor de nosotros, que quiénes somos para Dios. Porque esto es importante. Hoy en día el evangelio se vive más para crear una imagen de personas buenas y seguir haciendo cosas por detrás. Porque lo que nos interesa no es nuestro compromiso con Dios, sabiendo que Dios no puede ser burlado y que no lo vamos a engañar, pero como se ha puesto de moda que lo importante es que yo, sea en el púlpito, sea a través de las redes sociales, sea a través de las personas que me conocen, tener una apariencia de piedad, de santidad, de seriedad, de integridad. Pero cuando esas personas que me interesan que vea esa imagen mía no están, ¿quién soy yo realmente? ¿Cómo me comporto? ¿Cómo miro a las personas? Hay que tener mucho cuidado, porque Dios no puede ser burlado. ¿No has considerado a mi siervo Job, que no hay otro como él en la tierra? Y le dice varón perfecto, le está hablando varón maduro y recto, o sea, le gustaba hacer las cosas correctas, temeroso de Dios y apartado del mal. Oiga, qué combo tiene este hombre. El hombre es maduro, tiene dominio propio, pero dentro de ese dominio propio, porque a veces creemos que el dominio propio solamente es estas decisiones responsables que nosotros hacemos, aunque éstas sean mal. No. Dominio propio es dado por el Espíritu Santo para nosotros precisamente evitar hacer cosas malas. Para nosotros no dejarnos llevar que por la inexperiencia o por el chantaje del enemigo ceder a sus tentaciones. Dominio propio. Él tiene la capacidad de ver el mal, el bien y saber lo que debe de elegir. Dominio propio. No cede por chantaje. Sabe que eso está mal y no lo hace. Recto, la rectitud. La rectitud hace falta hoy en día. Eso tenían los viejos de antes. Quizás no eran temerosos de Dios, muchos de estos, pero eran rectos. Si ellos decían esto, lo cumplían.
Si el padre decía, mire, vaya y haga esto, ese hijo no se atrevía. Siempre hay excepciones, van a haber casos de rebeldía, donde quiera, en todo el mundo ha existido eso. Pero ¿por qué usted cree que cuando Pablo y Silas, aquel hombre que se va a quitar la vida, Pablo le dice que no haga nada, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa? ¿Por qué Pablo le dice esto? Porque antes, cuando un padre decía, por aquí nos vamos, la familia entera se iba. Era tan tal, y hago este paréntesis, no saliéndome del tema, que los padres pagaban deudas entregando a sus hijos. Sus hijos no tenían voluntad. No tenían voluntad ni para servir a cualquier Dios. O sea, por eso el Señor trabaja con la familia, porque hay una responsabilidad en el padre de que hoy se ha deteriorado, que ese individualismo, que ese autosuficiente personal que cada quien quiere tener, nos ha llevado a una división dentro de la familia, pero antes no era así. Antes, cuando papá o mamá decía algo, había que obedecerlo porque eran rectos, porque había una rectitud en ellos para hacer las cosas correctamente. Pero hoy esas cosas son arcaicas, esas cosas no convienen, eso hay, pero tú vas a vivir así. Sin embargo, por eso estamos viviendo con una familia que está fragmentada, dañada, volcada al mal. Y lamentablemente tenemos que volver a obedecer, a caminar correctamente. Y también dice temeroso de Dios. ¿Qué es ser temeroso de Dios? Aquí no está hablando temor de miedo, aquí está hablando temor de respeto. Saber que Dios estableció eso y que yo no puedo violar esa ley, porque Dios lo ha determinado y lo dice ahí, y apartado del mal. O sea, todo lo que podía a Job llevarle a hacer algo contrario del bien, o sea, el mal, Job se apartaba. Cualquier negocio que esto le podía, él medía consecuencias. ¿Por qué? Porque era un hombre que tenía dominio propio. El que tiene dominio propio mide consecuencias. No se tira a la aventura, no se tira al azar a ver qué pasa, sino que piensa antes de hacer las cosas y mide consecuencias. Este es el hombre del que Dios le está hablando, el Señor lo reprenda, a Satanás. Temeroso de Dios y apartado del mal, y que todavía retiene. Y aquí entonces el Señor le hace hincapié a Satanás diciéndole, a pesar de lo que tú has hecho, él todavía mantiene su integridad. Y que todavía retiene su integridad. ¡Wow! Todavía retiene su integridad. Olvídate del Señor. Y Job se mantenía puro. Job se mantenía en verdad. Esto es importante nosotros entender esto. Todavía ha mantenido su integridad. Luchas, pruebas, dificultades. Pastor, la he vivido toda, pero mantienes tu integridad. Pastor, las cosas han venido y me estoy volviendo loco. Hombre, pero mantienes tu integridad. Vienen deudas, situaciones precarias. Vas a hurtar, vas a robar, porque tienes una necesidad. Vas a mentir, porque si no mientes puedes perder tu empleo. Si no mientes puedes perder la amistad. Y todo eso de la sobrevivencia con la que hoy queremos estar viviendo nos ha hecho ser personas tan lamentablemente, tan degradante, que damos pena, porque nos hemos convertido en supuestamente sobrevivientes, sin importar a quién tengo que pisar, a quién tengo que tirar por el suelo. Retener la integridad es importante. Usted saber que a pesar de que le vaya mal, usted va a decir la verdad. Que a pesar de usted seguir en la pobreza, usted no va a ceder al engaño. Mi mentor, quien hoy está con el Señor, el pastor Mateo, siempre fue una persona, la gloria sea para Dios, íntegra. Un hombre con un respeto y muy alta estima por sus colegas en el derecho y en el ministerio. Y él nos contó
un testimonio personal de él, de que en una ocasión él estaba atravesando una situación muy difícil. En su casa no había mucho alimento, nevera vacía. Tenían que, como dicen por ahí, adivinar a ver qué iban a cenar o comer. Y él dice que él, siendo abogado notario, se le presenta a una señora allá y le dice: vine donde usted para que usted me firme un papel y me ponga su sello. Cuando el dinero valía, a él le estaban ofreciendo más de 5 millones de pesos dominicanos para que él pusiese su sello y firmara. Se supone que un notario, para hacer esto, tienen que estar presentes las dos partes. No se puede hacer, de lo contrario no tiene validez. De lo contrario es algo que no es correcto, aunque hoy se prestan para hacer muchas cosas, pero quienes son personas responsables e íntegras saben que la ley dice eso. Y él le dice: yo no tengo ningún problema. Lo que entiendo que usted de antemano me está ofreciendo una cantidad sin evaluar su caso. Y dice ella: no, lo que yo necesito es esto. Cuando él ve, ella quería que una propiedad de una persona se la adjudicara a ella. Ella llevó todos los papeles, nada más tenía él que firmar y poner su sello de notario. Y él le dijo: pasando hambre, con necesidades, con deudas, líbreme Dios, yo tirar el evangelio por el suelo. No pensó en él. Pensó en lo importante que es servirle a Dios, ponerlo en alto. Líbreme Dios. Días después se encontró con un colega que se mofó de él. Le dijo: tonto, hoy pudiese tú ser rico con esa oportunidad que me llegó a mí, que tú desechaste. Hoy yo compré casa, arreglé mi oficina, ando en vehículo nuevo y tú despreciaste esa oportunidad. Así es para muchas personas que no son íntegras. Así pasa para muchas personas que no tienen temor de Dios. Eso sucede para quienes el evangelio es una moda o un lugar para refugiarse con sus maldades y hacerle creer a los demás que son personas de bien. Pero para quienes realmente le servimos a Dios, vivir en integridad, vivir en la obediencia de Dios es nuestro diario vivir. Porque ¿de qué le vale al hombre?, dice la palabra del Señor, si granjeare todos los tesoros de este mundo y perdiera su alma en el infierno. Como el oro, dice la palabra del Señor, debemos de ser probados. Van a venir momentos difíciles, y estos, especialmente cuando más humanamente nosotros necesitemos de esto. Que de hablar de muchas personas que supuestamente, y perdone que ponga en tela de juicio el que ellos le sirvan a Dios, que supuestamente le sirven a Dios, pero cuando tienen problemas en el matrimonio, ceden a ir donde un chamán, donde una letaza, donde un brujo, una bruja, para que le hable de su futuro y para que le traiga nuevamente a su esposo o su esposa. Qué triste es cuando solo estamos en la iglesia perdiendo el tiempo. Estas palabras que Jehová le dijo a Satanás, puede decirla de parte tuya, puede decirla de mí, puede decirla de ti, puede, ¿por qué no? Job era un hombre como nosotros, un ser humano como tú y como yo, pero se guardó para Dios, pero vivía para Dios. Y nosotros podemos. Él era sujeto a pasiones, se equivocaba, tenía errores, defectos, pero se guardó para Dios y nosotros podemos. Porque el mismo Dios que estaba con Job está contigo y está conmigo. Y aun cuando tú me incitaste contra él para que lo arruinara sin causa, respondiendo Satanás dijo a Jehová: piel por piel, todo lo que el hombre tiene dará por su vida, pero extiende ahora tu mano y toca su hueso y su carne y verás
sino blasfema contra ti en tu misma presencia. Y Jehová dijo a Satanás: he aquí, él está en tu mano, mas guarda su vida. Guarda su vida. Por eso es que le digo a usted, usted no se muere cuando los médicos digan, y perdóneme, ni cuando usted piense incluso, Dios tiene la última palabra. Y Jehová dijo a Satanás: he aquí, él está en tu mano, mas guarda su vida. Entonces salió Satanás de la presencia de Jehová e hirió a Job con una sarna maligna desde la planta del pie hasta la coronilla de la cabeza. ¡Wow! De repente comenzó a ver en su piel y a sentir picazones. Y ya lo veían y se desfiguró. Y la persona veían a este hombre que andaban en esos carros bellos. Ese hombre que todo el mundo buscaba consejo, que todo el mundo humanamente le rendía pleitesía, le tenía respeto, como el despreciado. Y quizás muchos lo veían y decían: cayó en pecado, le falló a Dios, se equivocó, porque hay gente que no entiende que hay procesos que son de siembra y cosecha, que usted ha hecho mal y va a venir el mal, porque sembró eso. Pero hay procesos que son pruebas, que Dios nos permite conforme a su voluntad pasar por procesos y no tienen que ver nada con pecado. Y tomaba Job un tiesto, un pedazo de cerámica o un pedazo de cualquier recipiente roto para rascarse, y estaba sentado en medio de ceniza. Su alivio era echarse ceniza. De por sí la ceniza pica, pero él podía combatir esa picazón, ese ardor que sentía. Cuando nos adentramos a esta historia, nos damos cuenta que pocos seres humanos han pasado lo que Job pasó. Pero Dios vio en él integridad. Vio en él integridad. Dios sabía quién era Job. Pastor J, Dios sabe quién eres tú. Mujer que estás ahí, Dios sabe quién eres tú. Hombre que estás ahí, Dios sabe quién eres tú. Por eso no se sienta mal cuando le digo: no pierda el tiempo en el evangelio. Si le vamos a servir, vamos a servirle de verdad. Porque el mundo y sus deseos pasan, pero los que hacen la voluntad de Dios permanecen para siempre. Entonces le dijo su mujer: ¿aún retienes tu integridad? Maldice a Dios y muérete. De por sí sin temor. Y ustedes saben, mujeres, que las respeto y que siempre he aconsejado, y muchos malinterpretan que siempre me pongo del lado de ustedes. Pero lo peor que le puede suceder a un hombre es tener una mala mujer a su lado. Yo agradezco por mi esposa, porque ha sido una ayuda idónea, pero he conocido muchos buenos hombres. Hombres con intenciones de servirle a Dios, pero con una mujer usada por el diablo. Y esta mujer no murió. No, Satanás sabía el corazón de esa mujer. Conocía que Job era íntegro y que sus hijos, vamos a decir, eran íntegros, pero que su esposa tenía problemas. Pastor, ¿y cómo usted dice eso? Porque la forma como ella se comportó aquí lo pudo evidenciar que esta mujer no estaba bien. Maldice a Dios y muérete. En otras palabras, Dios te ha permitido este proceso, y hasta que tú no lo maldigas, tú vas a seguir así. Maldícelo y muérete. ¿Qué espera uno de la compañera que Dios le ha dado? Respeto, amor, compañerismo, solidaridad, entrega. Pero cuando uno escucha estas cosas así, es fuerte. He sabido de casos de hombres que han dejado hasta el pellejo, como dicen, trabajando para ayudar a su esposa a educarse, a tener una carrera, y esta cuando llega le dice: tú eres insignificante, como una profesional como yo
va a tener a un analfabeto, a un bruto como esposo. Tú no me representas. Y ese hombre que invirtió tiempo, que invirtió dinero en esa mujer, ¿cómo ha de sentirse? Imagínese a Job en este momento. Pierden sus hijos. Esta mujer, en vez de estar llorando con Job y de estar diciendo, Dios mío, ten misericordia de nosotros. No. Esta mujer le dice que se muera, que maldiga a Dios, que se olvide de Dios. ¿Creen que esta mujer era una ayuda idónea? No. Esta mujer la usó el diablo. Y él le dijo, como suelen hablar cualquiera de las mujeres fatuas, has hablado como suelen hablar. Las que no tienen temor de Dios, las que solo piensan en sí mismas, las que solo ven su bienestar, las que en los momentos más difíciles abandonan el barco. Así estás hablando. ¿Qué le dice él? ¿Qué? Recibiremos de Dios el bien y el mal no lo recibiremos. En otras palabras, mujer, ¿pero acaso no disfrutaste tú de toda la riqueza, los placeres, el confort, la estabilidad económica, la posición que Dios nos dio a nosotros? ¿Y por qué ahora que estamos atravesando esto, Dios es malo? Eso es lo que él le está diciendo. En todo esto no pecó Job con sus labios. En momentos así van a venir pruebas, luchas, dificultades. Quizás no sea tu esposo, tu esposa, pero van a venir emisarios en medio de tu enfermedad y te van a decir, ¿qué es lo que haces orando? Deja ya de orar y estar con ese show. Total, Dios no te ha sanado. Con todo el respeto que se merece, repréndele y dile, el Señor te reprenda, porque no hablas tú, sino Satanás que te usa. Yo confío en Dios y de Dios dependo. Y sé lo que Dios ha prometido. Y si tengo que morir con esta enfermedad, moriré, pero en paz y en integridad delante de Dios. Líbreme el Señor, poner por el suelo sus promesas, porque en este momento esté atravesando situaciones como esta. Pastor, pero que no puedo entender, no es fácil. No es fácil, porque muchos creen que nuestras recompensas solo son aquí. Y cuando ven momentos así, piensan que lo ha perdido todo. Por eso el Señor sigue diciéndonos, busquen primero el reino de Dios y su justicia. Cuando nuestra mentalidad es una mentalidad de reino, no como esta que predican, sino de reino. ¿Qué quiere decir esto? Que entendemos que nuestro galardón no depende de las cosas que podamos recibir o obtener aquí en este mundo, sino de las promesas que Dios nos ha hecho. ¿Qué importa lo que pasemos aquí? Si estamos con Dios, ¿quién contra nosotros? ¿Quién, queridos hermanos? No le sirva a Dios por las cosas que has recibido, estas materiales, estas que exhibimos, que Dios es bueno porque nos da esto. Dios es bueno aunque no se lo dé. Dios está conmigo aunque me esté yendo mal económicamente. Dios está conmigo aunque yo no tenga nada que comer. Dios está conmigo, queridos hermanos, aunque esté enfermo. Él sigue estando conmigo. Y eso debo yo de entenderlo. Job fue un hombre, para no hacerle la historia muy larga, pero de verdad léala. Es una historia hermosa. Y Dios tuvo que cuestionarlo. Sus amigos fueron. Algunos quisieron alentarle de una forma, también justificando de que Job era el problema. Y Job callado y lo escuchaba. Pero Dios tuvo que decirle, Job, ven acá. Comenzó a cuestionarlo. Y Dios tuvo que decirle, ¿dónde estabas tú? Dime, cuando yo creé el mundo, cuando hice todas las cosas, ¿quién tú te crees que eres? ¿O tú no te has dado cuenta quién soy yo? Queridos hermanos, son inevitables las pruebas y las luchas que vamos a atravesar.
Van a venir tiempos buenos, van a venir tiempos malos. Sé hoy, no sé qué pasará mañana. ¿Cómo será el día? ¿Cómo será la noche? ¿Qué noticias recibiré? ¿Qué amargará mi vida? ¿Qué me hará sentirme que incluso desearía la muerte? No sé qué pasará. Pero tengo algo seguro, que si Dios está de nuestro lado, por más que se mueva la barca, no vamos a naufragar. Créale a Dios. Cada día, en medio de su dolor, de su tristeza, de su desesperación, confíe en el Señor. Él ha dicho que estaría con nosotros siempre, hasta el fin. Y Él lo está. Padre, te bendecimos, te glorificamos. Señor, te amamos. Dios, te honramos. Padre, gracias por estar con nosotros. Gracias por no dejarme, por no dejar al hermano o la hermana que está ahí. Porque, Señor, los demás pueden marcharse, los demás pueden rechazarnos, denigrarnos, ofendernos, burlarse. Pero Dios, no importa. La familia puede olvidarse de nosotros. No importa. Si tú estás con nosotros, vale la pena seguir. Gracias, Señor. Amén.